Hola Águilas, estamos en nuestra semana número 1 del día viernes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Marcos capítulo 3, los versos del 1 al 19. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 3, los versos del 13 hasta el 15. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comencemos. Y dice: otra vez entró Jesús en una sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca. Y le observaban para ver si le sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio, y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sanada. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo podrían destruirle. Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacob, hijo de Zebedeo; y Juan, hermano de Jacob, a quien puso por nombre Boanergas, que significa hijo de trueno; a Andrés, a Felipe, a Bartolomeo, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, a Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Amén. Palabras claves: subió, llamó, vinieron a él, estuvieron con él, para enviarlos, predicar, autoridad. También veremos la palabra empatía. Es la intención de comprender los sentimientos y emociones. Recordemos que los escribas y los fariseos eran unas personas que llevaban la ley con rigor. Estas personas eran personas que tenían dinero, tenían los estudios, sabían leer y escribir, a diferencia de todas las demás personas del pueblo. En el verso número 1 nos hace mención que otra vez entró Jesús a una sinagoga. Recordemos que el día de ayer también había ya regresado y había entrado al pueblo, y que las personas que ahí estaban en esta sinagoga, como la vez anterior, eran personas que eran de ahí, de la comunidad del pueblo. En las sinagogas no solo encontramos a gente de la comunidad, sino que las personas que más estaban en las sinagogas eran los escribas y fariseos. Recordemos la ley de Moisés, esa ley que le dio Dios a Moisés, donde vienen los 10 mandamientos, que era con lo que se iban a llevar a cabo su comportamiento, su forma de qué era lo que era correcto y qué era lo que no era correcto. A esa ley se le agregaron una serie de mandamientos con el paso de los años.
no estamos hablando de que le hubieran agregado 10 o 15 o 50. Le habían agregado muchísimos más y no me acerco ni siquiera mencionando 100. Son muchos. Estos mandamientos agregados les complicaban la vida a las personas y vemos que Jesús, al entrar a la sinagoga, entró cuando era un día sábado. La sinagoga era un lugar especial. Y sus enemigos, nos dice en el verso número 2, que sus enemigos esperaban ahí, estaban acechándolo, buscaban algo para culparlo. Vemos que Jesús les pregunta, antes de esta pregunta vemos que Jesús ve a la persona que estaba enferma. Esta persona que estaba enferma tenía la mano seca. En otras traducciones de la Biblia, esto quiere decir que tenía la mano atrofiada o paralizada. Recordemos, era un enfermo, era sábado. La palabra decía que el sábado era un día para dedicar a Dios, pero también la palabra nos dice, y Jesús predicó mucho de esto, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al ver a los enfermos, al ver a la gente necesitada, no podía más que sentir el que su corazón se movía para con ellos. Y los fariseos y escribas nos dejan ver más de la condición que ellos tenían, de esa condición en su corazón. Y vemos cómo Jesús vino, a pesar de que eran personas estudiosas y conocedoras de la ley, Él viene a enseñarles, Él viene a mostrarles eso que a ellos les faltaba, esa empatía para los otros. Dios es amor y es por este amor y por sus misericordias que cada día estamos aquí, que no hemos sido consumidos. Era esto mismo que se esperaba de ellos, pero no fue así. Jesús conocía sus corazones y por eso les preguntó qué era lo que era correcto, hacer el bien o hacer el mal, darle la vida, salvar la vida o quitar la vida. Él ya sabía la respuesta de ellos, solo estaba exponiendo su condición, mostrando lo que tenían en su profundidad y mostrando lo que ellos defendían de esta ley. Y pudiera ser que hasta cierto punto Él estaba sacando la ley de Dios Padre y le estaba mostrando, esto es lo que deben hacer. La respuesta a su pregunta de Jesús era muy fácil. Tenían que decir que era más fácil hacer el bien, pero no lo hicieron. Guardaron silencio y no lo hicieron porque Jesús conocía su corazón y lo más seguro es que no deseaban eso. Ellos se oponían a que Él siguiera predicando. Ellos se oponían a su ministerio. Recordemos de que lo que hay en nuestro corazón hablará nuestra boca. Es por eso que ellos, al salir de ahí, se juntaron con los herodianos. Y te preguntarás, ¿quiénes son los herodianos? Los herodianos significa seguidores de Herodes. Y traeremos esto. Recordemos que Herodes, o Herodes el Grande como se le conoce, fue el primer gobernador de Galilea, al servicio de Roma. Tal vez lo recordarás como aquel que mandó matar a los niños menores de 2 años en Belén. Pues es con estas personas, con los seguidores de él, con los que ellos se unieron para destruir a Jesús. En los siguientes versos vemos que Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de diferentes lugares. Por lo menos aquí se mencionan 6. Ellos habían escuchado sus prédicas o habían visto que sanaba a personas o
o ellos habían escuchado de otra persona el testimonio de esta otra persona. Esto es importante porque Él vino a traer reconciliación, sanación, perdón a las personas que estaban necesitadas. Estaban esperando un milagro en sus vidas. Era la necesidad que ellos tenían en su corazón, que todos querían tocarle. También vemos el llamado de los 12. A pesar de que los seguía una gran multitud, Él escogió a 12 apóstoles. Esos eran a los que Jesús conocía y que su corazón estaba dispuesto a Él, estaba dispuesto a su servicio. Estos 12 que estarían con Él aprendiendo de Él y que serían testigos de todo, y les daría la autoridad para predicar la palabra, echar fuera demonios, sanar enfermos. Los mismos que llevarían este mensaje y que continuarían este ministerio que Jesús había empezado. Este estudio es una gran reflexión, porque a estos 12 a los que llamó y que después ellos salieron a predicar este mensaje que Él les enseñó, a estos 12 muchos se han seguido sumando. Y quizás este estudio nos haga reflexionar en cómo estamos nosotros comportándonos con estas personas que están necesitando escuchar el mensaje, que están enfermas, que tienen alguna necesidad espiritual o física. También nos está haciendo mención sobre el llamado. Tal vez tú estás siendo llamado a predicar su palabra. Tal vez has ignorado o no has querido escucharlo, pero hoy es tiempo de reflexionar y es tiempo de que, así como ellos dejaron muchas cosas para continuar esto que Jesús empezó, a lo mejor hoy es tu día para ser y predicar la palabra del Señor. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Bueno, águilas, Jesús nuevamente se encuentra con un hombre que tiene necesidad de la ayuda que Él podía darle. Era un hombre que no podía mover su mano, estaba paralizada. Jesús solamente con sus palabras lo sanó. Al enterarse de esto, cada vez más gente lo seguía. A veces necesitaba la ayuda de algunos amigos para poder salir de la ciudad. Ese día, en un cerro cerca de donde curó al hombre, Jesús eligió de sus seguidores a 12 hombres, que los llamó sus discípulos, es decir, eran sus estudiantes. Ellos irían a todos lados con Jesús, aprendiendo de Dios, de su amor y poder. Fueron hombres que Jesús había elegido porque conocía sus corazones y tenía un plan para cada uno de ellos. Estos discípulos dejaron a sus familias y trabajos e iban con Jesús a todos lados. Jesús quiere que nosotros seamos como aquellos hombres, siempre dispuestos a ir con Jesús, a escucharlo y aprender de Él. Así nosotros debemos cada día desear conocer más y más de Dios, escuchar su palabra, la Biblia, y obedecer en todo lo que ella dice. Es tiempo de orar. Amado Padre Eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas qué importante es seguir aprendiendo, seguir conociéndote, seguir siendo esas vasijas que son llenadas por tu palabra. Ayúdanos para que nosotros podamos mostrar esto que tú les enseñaste a los discípulos y que podamos nosotros ser esos instrumentos en ti y llevar tu palabra a las personas que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, águilas. Debajo de este video dejan sus audios, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Gracias, Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. Bye.